Mi mejor amiga y yo terminamos casándonos con dos hermanos de una familia influyente. Yo me uní en matrimonio con el hermano mayor, un capitán de bomberos de gran reputación, mientras que ella se casó con el menor, un renombrado médico. Durante nuestro aniversario de bodas, un evento inesperado cambió nuestras vidas para siempre. Aquella noche, me encontraba en casa cuando la exnovia de mi esposo, Yvonne, aprovechó un descuido y me encerró en una habitación. No le di mayor importancia al principio, pero pronto noté que el aire se volvía denso y una humareda comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. Un incendio había estallado en el piso superior. Estaba embarazada de 7 meses y la desesperación se apoderó de mí. Intenté gritar, golpear la puerta, pero nadie respondía. Al borde del pánico, logré tomar mi teléfono y llamé a mi esposo para pedir auxilio. Cariño, hay un incendio en casa. Estoy encerrada y no puedo salir. Ayúdame, por favor, le supliqué, sintiendo cómo el calor comenzaba a sofocarme. Su respuesta, sin embargo, fue fría e inesperada. Deja de exagerar. Fingir una emergencia solo para llamar la atención es un delito. Desconcertada, intenté explicarle la gravedad de la situación, pero él interrumpió. El gato de Yvonne está atrapado en el tejado. Eso es una vida en peligro real. No tengo tiempo para tus caprichos. No podía creerlo. Mientras yo luchaba por respirar, él priorizaba salvar la mascota de su exnovia. Intenté mantener la calma, pero el humo comenzaba a afectar mi respiración y mi vientre se contraía de dolor. No tenía fuerzas para seguir insistiendo. Afortunadamente, mi mejor amiga Rachel sintió que algo no estaba bien cuando intenté comunicarme con ella entre jadeos y tosidos. Sin dudarlo, acudió de inmediato y, con la ayuda de un cerrajero, logró abrir la puerta. Me sacó de allí justo antes de que las llamas consumieran todo a nuestro alrededor. Lamentablemente, el estrés y la falta de oxígeno afectaron mi embarazo. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible, pero mi bebé no sobrevivió. Mientras estaba en la camilla, aún asimilando mi pérdida, mi esposo me llamó. Pensé, ingenuamente, que al fin mostraba interés en mi estado, pero su tono era duro y acusatorio. Molly, esto ya es demasiado. No solo mentiste sobre el incendio, sino que además arrastraste a Rachel a tu drama. ¿Qué pretendías lograr con esta farsa? ¿Querías que abandonara mi deber por una mentira? Era evidente que no creía ni una sola palabra de lo que había ocurrido. Rachel, al escuchar la conversación, no pudo contener su furia. Tomó el teléfono y le gritó: «Ethan, tu esposa casi muere en un incendio real. Perdió a su hijo y tú sigues defendiendo a tu ex y su gato». Su única respuesta fue un suspiro exasperado y una carcajada sarcástica. Solo a Molly se le ocurriría inventar algo tan melodramático. Me niego a caer en su juego. Rachel, indignada, no esperó más. Arrojó su teléfono contra la pared y me miró con lágrimas en los ojos. Nosotras ya decidimos divorciarnos. Estos hombres no merecen nuestro amor ni nuestra lealtad. Esa misma noche, nuestros abogados redactaron los papeles de divorcio. Cuando los hermanos Shaw los recibieron, no pudieron ocultar su incredulidad y enojo. Creyeron que podrían manipularnos para quedarnos, pero esta vez habíamos tomado una decisión definitiva. Al día siguiente, mientras descansábamos en el hospital, la televisión transmitía un reportaje en vivo. En la pantalla aparecían Ethan y Brandon, luciendo impecables en sus respectivos uniformes, rodeados de reporteros. Junto a ellos, Yvonne sonreía y sostenía a su gato en brazos. Con un tono dulce, expresó ante las cámaras: «Estoy profundamente agradecida con el capitán Shaw por arriesgarse a salvar a mi gatito y con el doctor Shaw por atenderlo con tanta dedicación. Son verdaderos héroes». El público aplaudía emocionado. Los hermanos Shaw recibían elogios y admiración mientras Rachel y yo, aún en duelo, mirábamos la escena en completo silencio. Aquella imagen contrastaba con la fría indiferencia con la que nos trataron la noche anterior. En ese momento comprendimos que nunca fuimos su prioridad. Para ellos, nuestro amor era prescindible. Y por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos en paz al haber decidido alejarnos de ellos para siempre. La sociedad suele admirar a los héroes, y la escena en televisión mostraba a Ethan y Brandon como figuras ejemplares, aclamados por salvar la vida de un pequeño gato. La gente los elogiaba, comentando sobre su nobleza y valentía. Rachel, sin embargo, observaba con ironía la transmisión. «Increíble», dijo con sarcasmo. «Un bombero que ignora los incendios y se dedica a rescatar gatos, y un médico que deja de atender pacientes para hacer de veterinario». Intenté esbozar una sonrisa, pero el peso de la realidad me oprimía. Yvonne fue su primer amor. Parece que la vida de su gato tiene más valor que la de su propio hijo, murmuré con amargura. Rachel suspiró y me abrazó, dándome palmaditas en la espalda. «No hay nada que lamentar. Es solo un divorcio. Esos hombres no merecen nuestro amor. Nosotras merecemos algo mejor». Asentí, correspondiendo su abrazo. Decidí encargarme de los papeles de divorcio de inmediato y los envié a la oficina de Ethan. Esperaba alguna reacción de su parte, pero no me llamó hasta altas horas de la noche. «Molly, el gato de Yvonne sufrió una lesión en la cola. Tomé unos días libres para llevarlo a una clínica en otra ciudad. Volveremos en 3 días», informó con indiferencia. Respiré hondo antes de contestar con voz serena. «De acuerdo. Entonces finalizaremos el divorcio en 3 días». Hubo un largo silencio antes de que él respondiera con un tono exasperado. «Molly, ¿por qué insistes en comportarte de esta manera? Estoy ocupado, pero sigo intentando manejar esto de la mejor forma posible. No puedes tomar decisiones impulsivas. Además, enviar los papeles de divorcio a mi trabajo fue innecesario. La ropa sucia se lava en casa». Su reacción confirmaba lo que ya sabía. No era importante para él. Solo le molestaba la incomodidad que la situación le generaba. Mientras intentaba encontrar las palabras para responderle, escuché una voz femenina en el fondo de la llamada. «Ethan, terminé de ducharme. ¿Me pasas la toalla?», preguntó Yvonne. Mire la hora en mi teléfono. 3:30 de la madrugada. La falta de sorpresa en su voz solo reafirmaba la realidad de nuestra relación. Antes de que pudiera intentar alguna excusa, lo interrumpí. «Dentro de 3 días, a las 8 de la mañana, en la oficina de registro civil, Rachel y Brandon también firmarán su divorcio. No llegues tarde». «No», él se enfureció. «Molly, deja de comportarte como una niña. ¿De verdad crees que todo esto se trata de celos? Además, con tu falso aborto, has arrastrado a Rachel a esta locura. ¿Hasta dónde piensas llegar? Ya es bastante malo que inventaras un incendio, pero ahora estás desperdiciando recursos públicos con tus caprichos». Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve mi voz firme. «No llegues tarde. Después de los trámites, tengo que ocuparme del funeral de mi bebé». Hubo un silencio tenso antes de que explotara. «Molly, estás desquiciada. Ese era mi hijo. ¿Cómo te atreves a hablar así de él? No mereces ser madre. Aprende de Yvonne. Ella ha pasado noches en vela preocupada por su gato, mientras tú solo te quejas». La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando el techo de la habitación del hospital.
Sabía que, para él, ni siquiera mi hijo era más importante que el gato de Yvonne. Recordé el día en que descubrí mi embarazo. Había ido a contarle la noticia a Ethan en su trabajo. Pensé que estaría ocupado en una misión, pero lo encontré atendiendo a la gata de Yvonne, que estaba a punto de dar a luz. Cuando me acerqué, Yvonne agitó intencionalmente al animal, haciéndolo saltar sobre mí y arañarme. Oh, lo siento, dijo con fingida inocencia. Mi gata está nerviosa por el parto. Seguro se sintió amenazada. Miré a Ethan, esperando que se preocupara por mí, pero en su lugar, me regañó. Molly, ¿qué haces aquí? Si eres tan torpe, al menos no te metas en medio. Temblando, tomé su brazo y le susurré. Cariño, estoy embarazada. Me arañó un gato y tengo miedo. Sus compañeros, al escuchar esto, me ayudaron a limpiar la herida y me aconsejaron ir al hospital. Pero Yvonne aprovechó la distracción para atraer nuevamente la atención de Ethan. Mi gata está en peligro. Ethan, por favor, ayúdame. Él suspiró, molesto por la situación, y me dirigió una mirada de fastidio. Toma un taxi y ve al hospital. No puedo irme de aquí por esto. Al final, una de sus compañeras me ayudó a conseguir un taxi. Incluso pagó el viaje y me dio algunas palabras de aliento. Mientras esperaba en el hospital, vi en las redes sociales una foto de Ethan asistiendo al parto de la gata de Yvonne. La publicación decía: siempre estás a mi lado en cada momento importante de mi vida. Sola, rodeada de desconocidos, con el recibo de la vacuna en la mano. Sentí una tristeza abrumadora. Quizás, desde ese día, mi bebé ya estaba destinado a no nacer. 3 días después, nos encontramos con Ethan y Brandon en la oficina de registro civil. Llegaron acompañados de Yvonne, quien sostenía a su gato en brazos, como si aquello fuera un simple trámite más en su vida. Cuando llegamos a la oficina de registro civil, Rachel y yo vestíamos de negro. Nuestro semblante reflejaba la tristeza y la determinación de quienes han perdido mucho, pero aún tienen fuerzas para seguir adelante. Ethan y Brandon nos miraron con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el desconcierto. A su lado, Yvonne sostenía a su gato en brazos, como si la presencia del animal pudiera suavizar lo inevitable. Apenas pusimos un pie dentro. Ethan me sujetó del brazo y respiró hondo. Molly, por el bien del niño que llevas en el vientre, deja de ser obstinada. Pídele perdón a Yvonne y olvidemos todo esto, dijo con un tono que pretendía ser conciliador. Lo miré con una calma aterradora. Ethan, aunque tú y Yvonne se arrodillaran ante mí pidiendo disculpas, no los perdonaría. Él frunció el ceño creyendo que era una provocación. Yvonne, con su voz lastimera, intentó interceder. Ethan, déjalo. Es mi culpa. Si quiere que me arrodille, entonces... Intentó hacer el ademán de inclinarse, pero Ethan y Brandon la detuvieron, preocupados por su dignidad. La mirada de Ethan se volvió fría y cortante. Molly, no seas tan abusiva. Brandon también intervino, dirigiendo su desagrado hacia Rachel. Rachel, las embarazadas a veces actúan de forma irracional. Deberías calmarla, no apoyarla en esto. ¿No puedes ser más comprensiva? Rachel y yo nos miramos, compartiendo el mismo dolor y la misma determinación. Nos habíamos cansado de ser menospreciadas. Divorciémonos, dije con firmeza. Estoy agotada. Firmamos los documentos en silencio. Cada trazo de nuestra firma quemaba, pero también liberaba. Al salir, el aire frío nos envolvió. Pero el temblor en mis manos no tenía que ver con la temperatura. Vestidas de negro, Rachel y yo parecíamos dos sombras deambulando por un pasado que ya no nos pertenecía. Molly, ¿te das cuenta? Es real. Se acabó, susurró Rachel, como si necesitara oírlo en voz alta para creerlo. Asentí, sin palabras. Habíamos perdido tanto que las palabras parecían inútiles. Cada rincón de esa ciudad estaba impregnado de recuerdos. Cada mirada nos recordaba lo que habíamos vivido. Nos vamos, dije de repente, sin pensarlo mucho. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Rachel me miró con una chispa de alivio en los ojos. ¿A dónde? No importa. A cualquier lugar que no sea aquí. No dudó en aceptar. Subimos al coche y comenzamos a conducir sin un destino claro, como si el simple movimiento pudiera arrancarnos el peso del dolor. El paisaje cambiaba, pero la opresión en mi pecho seguía intacta. Las imágenes de Ethan, su indiferencia, la ausencia de mi hijo, todo se repetía en mi mente como una película sin pausa. El silencio entre Rachel y yo era cómodo. No necesitábamos hablar para entendernos. Pero entonces mi teléfono vibró. Lo ignoré al principio, convencida de que sería algún mensaje inútil, o peor aún, una excusa de Ethan. Pero la pantalla se iluminaba sin cesar. Miré el nombre en la notificación y sentí un vuelco en el estómago. No era Ethan. Era una noticia. Rachel, mira esto. Le pasé el teléfono. Leyó en silencio, sus ojos ensanchándose poco a poco. Escándalo en la clínica de rescate animal. Yvonne Chapman, voluntaria destacada, bajo investigación por maltrato animal. Rachel soltó una risa seca, sin rastro de alegría, solo incredulidad. Mira cómo la vida le devuelve las cosas a esa bruja, murmuró, devolviéndome el teléfono. Yo no podía reír. No era suficiente. Nada de esto traería de vuelta a mi hijo, ni curaría las heridas que Ethan y Brandon nos habían dejado. Seguimos conduciendo hasta que el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de un naranja apagado, reflejo de nuestras emociones. Llegamos a un pequeño pueblo costero que no conocíamos, y sin decir palabra, estacionamos frente a un motel modesto. El recepcionista ni siquiera nos miró 2 veces cuando pedimos una habitación con 2 camas. Parecíamos tan desgastadas por dentro como por fuera. Esa noche, después de una ducha rápida que no logró lavar la pesadez de mi cuerpo, me tumbé en la cama y miré el techo. La respiración de Rachel era tranquila, pero su ceño fruncido revelaba que ni siquiera en sueños escapaba de nuestra pesadilla. Cerré los ojos, pero solo vinieron más recuerdos. La voz de Ethan resonaba en mi cabeza. El gato de Yvonne está atrapado en el tejado. ¿Puedes dejar de molestar? Tragué saliva, sintiendo la misma quemazón en el pecho que aquel día. Pero esta vez no era solo dolor, era rabia y algo más. Una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. No podía cambiar el pasado. No podía traer de vuelta a mi bebé, pero podía elegir cómo vivir después de todo esto. Giré la cabeza hacia Rachel, que dormía con el ceño fruncido. Me di cuenta de que no estaba sola en esto. Nos teníamos la una a la otra. Y eso era más de lo que muchos podían decir. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, me senté en la cama con una claridad que no había sentido en semanas. Rachel abrió los ojos y me miró, adivinando que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, preguntó frotándose los ojos. La miré, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Volvamos, tenemos cosas que arreglar. Ella sostuvo mi mirada por un momento y luego asintió. Sabía exactamente a qué me refería. No íbamos a quedarnos derrumbadas. Íbamos a reconstruirnos. Y esta vez seríamos nosotras quienes decidiríamos el rumbo de nuestras vidas. El apartamento en el que había vivido durante años me resultaba ahora extrañamente ajeno.
como si sus paredes solo fueran un contenedor de recuerdos que anhelaba enterrar. Rachel me ayudó a empacar, y aunque hablamos poco, el silencio entre nosotras tenía un aire de complicidad, una tranquilidad que solo alguien que comprende tu carga emocional puede ofrecer. Mientras vaciaba un cajón de la habitación que alguna vez fue mi refugio, mis dedos tropezaron con un sobre viejo y arrugado, oculto bajo una pila de documentos olvidados. No recordaba haberlo visto antes, pero lo abrí sin pensarlo demasiado. La caligrafía de Ethan me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Molly, no sé si alguna vez seré un buen padre. A veces siento que no estoy hecho para esto, que la responsabilidad me supera, pero te amo. Al menos eso lo sé. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de reconciliarlas con el hombre que me había dejado en la ruina, en todos los sentidos. ¿Alguna vez había sido amor genuino? ¿O solo una versión conveniente de afecto que desapareció cuando la vida se complicó? Rachel apareció en la puerta con una caja en brazos y frunció el ceño al verme con la carta en la mano. ¿Qué es eso? Nada que importe, respondí, rompiendo el papel en pedazos diminutos antes de dejarlos caer. Ni siquiera quería cargar con el peso de esas palabras. El resto del día transcurrió entre cajas y risas esporádicas al encontrar cosas absurdas. Una camiseta vieja de Ethan que proclamaba ser el mejor bombero del mundo, fotos en las que fingíamos felicidad y una taza rota que juraba arreglar, pero que siempre quedaba olvidada. Un símbolo perfecto de nuestro matrimonio. Cuando terminamos, la casa estaba vacía, pero yo no me sentí más ligera, solo más consciente de todo lo que había soportado sin darme cuenta. Rachel, por su parte, regresó a su antiguo apartamento, el que había abandonado al casarse con Brandon, pero esta vez no era la misma mujer que se fue. Había en ella una determinación que no le había visto antes. Voy a terminar mi carrera, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en su diminuto pero acogedor salón. Había estudiado psicología antes de conocer a Brandon, pero lo había dejado todo para seguirlo. Siempre fuiste la más inteligente de las dos, respondí con una sonrisa. Y tú la más fuerte, solo tardaste en darte cuenta. Nos reímos, y por un momento, el peso de los últimos meses pareció menos opresivo, pero la vida rara vez nos da tregua. Una noche, mientras buscaba documentos del divorcio en mis correos, encontré un mensaje inesperado de la inmobiliaria que gestionaba la venta de la casa. Al abrirlo, un nombre familiar hizo que mi corazón se acelerara. Comprador interesado. Ethan Shaw. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si reír o maldecía. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Quería comprar la casa donde casi pierdo todo? ¿O solo intentaba seguir atándome a él de alguna forma? Llamé a Rachel de inmediato. No puede estar hablando en serio, dijo cuando le conté. Creo que sí. ¿Y qué vas a hacer? Hubo un silencio breve y luego escuché su risa seca. Véndesela por el doble del precio. Sonreí por primera vez en todo el día. Tal vez el cierre de este capítulo sería más irónico de lo que imaginaba. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. La luz del sol entraba perezosa por las persianas del apartamento de Rachel y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en compañeras de rutina. Pero esa mañana, algo era distinto. Rachel revisaba su teléfono cuando su expresión cambió de golpe. Su ceño se frunció y la sonrisa que había esbozado segundos antes se desvaneció. Molly, tienes que ver esto, dijo extendiéndome el aparato. Lo tomé con desgana, esperando alguna noticia irrelevante, pero lo que vi me dejó sin aliento. Clínica de rescate animal envuelta en escándalo. Yvonne Chapman, voluntaria destacada, acusada de maltrato animal. El artículo describía cómo la clínica, famosa por la imagen pública de Yvonne y sus conexiones con los hermanos Shaw, estaba siendo investigada por negligencia. Fotos de animales desnutridos, jaulas sucias y testimonios de empleados denunciando abusos llenaban la pantalla. Pero lo que realmente me paralizó fue la imagen que acompañaba la noticia. Yvonne, con su eterna máscara de inocencia, siendo escoltada por la policía. A su lado, Ethan y Brandon intentaban protegerla de las cámaras, como si aún pudieran salvar lo que quedaba de su reputación. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Rabia, satisfacción y, sorprendentemente, indiferencia, porque en el fondo sabía que ninguno de ellos merecía más espacio en mi cabeza. Rachel, sin embargo, no pudo contener su furia. ¿Viste cómo intentan salvarla? Después de todo lo que hicieron, todavía la protegen, como si fuera la víctima. Malditos idiotas. Dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Miré la pantalla un momento más antes de apagarla. No importa, Rachel. Que se hundan juntos. Me miró y vi la misma chispa de determinación que ardía en mi pecho. Tienes razón, que se hundan. El escándalo no tardó en explotar en la ciudad. Las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría condenando a Yvonne y, por asociación, a los hermanos Shaw. Las mismas personas que los habían elogiado por su labor ahora los llamaban hipócritas. Sus rostros inundaban las noticias, pero esta vez no como héroes, sino como cómplices. Mientras tanto, Rachel y yo seguimos con nuestras vidas. Ella más enfocada que nunca en su futuro, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que el pasado ya no tenía poder sobre mí. El proyecto de abrir una cafetería era un sueño largamente postergado. Rachel encontró un pequeño local en el centro con grandes ventanales y suficiente espacio para su idea de combinar café con eventos culturales. Siempre quise un lugar así, me confesó una tarde mientras pintábamos las paredes del nuevo local. Pero Brandon siempre decía que era una pérdida de tiempo. Pues ahora tendrás el tiempo y el éxito, le respondí sonriendo. Y lo decía en serio. Por mi parte, me inscribí en un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por pérdidas similares a la mía. Al principio dudé en ir. No quería abrir más la herida, pero entendí que no estaba sola en mi dolor. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Luca, un hombre de mirada serena y sonrisa sincera. No intentaba arreglarme ni llenarme de palabras vacías, solo estaba allí, escuchando, compartiendo silencios, y eso fue suficiente. Una noche, mientras Rachel y yo celebrábamos la inauguración de su cafetería con una pequeña fiesta para amigos cercanos, miré a mi alrededor y me di cuenta de algo. Estábamos construyendo algo nuevo, no solo una cafetería o una rutina, sino una vida distinta. Mientras el mundo afuera se regodeaba en el escándalo de los Shaw y de Yvonne, nosotras habíamos encontrado algo más valioso. Libertad. La cafetería de Rachel, Café Aurora, se convirtió en nuestro refugio. El nombre era perfecto, una nueva luz tras la oscuridad, las paredes recién pintadas de un azul suave, las estanterías llenas de libros donados por amigos y vecinos, y el aroma constante de café fresco, creaban un espacio sanador. Cada mañana llegábamos temprano. Rachel preparaba el café mientras yo organizaba los libros, o ayudaba con pequeños detalles. No lo hacíamos por necesidad económica. Habíamos resuelto nuestras finanzas con la venta de nuestras casas y los acuerdos del divorcio. Lo hacíamos porque construir algo con nuestras propias manos era terapéutico. Pero había días en los que la normalidad se sentía falsa, como si estuviéramos fingiendo que todo estaba bien, cuando aún cargábamos con el peso
vergonzoso del pasado. Una tarde, mientras organizábamos una lectura, Rachel se detuvo ante una foto que habíamos colgado en la pared. Era de nosotras en la playa, años atrás, antes de que Ethan y Brandon entraran en nuestras vidas. A veces me pregunto si alguna vez fuimos realmente felices, o si solo estábamos esperando que algo malo pasara, murmuró, pasando un dedo por la imagen. Me acerqué y miré la foto con ella. Creo que fuimos felices, pero también creo que merecemos volver a hacerlo. Solo que esta vez, sin esperar el desastre. Rachel asintió, pero sus ojos seguían nublados. Sabía que, aunque estábamos reconstruyendo nuestras vidas, había heridas que tardarían en cicatrizar. Esa noche, después de cerrar la cafetería, decidí ir al grupo de apoyo. No había asistido en semanas, y aunque sentía que avanzaba, algo en mí sabía que necesitaba ese espacio. La sala era pequeña, con sillas dispuestas en un círculo y una atmósfera de comprensión que solo se encuentra entre quienes han conocido el dolor de cerca. Me senté en mi lugar habitual, saludando con una leve inclinación de cabeza a las caras conocidas. Fue entonces cuando lo vi. Luca. No era la primera vez que coincidíamos, pero esa noche algo fue distinto. Tal vez fue la forma en que sus ojos se encontraron con los míos, o la manera en que su sonrisa decía, te entiendo, sin necesidad de palabras. Después de la sesión, cuando todos comenzaron a irse, se acercó. ¿Te gustaría tomar un café? Preguntó con voz baja pero firme. Asentí, sorprendida por lo fácil que había sido decir que sí. Nos sentamos en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. No hablamos mucho al principio, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Era familiar. Perder a alguien cambia todo, dijo finalmente, revolviendo su café sin mirarme. Pero también te da la oportunidad de ver qué es realmente importante. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Yo perdí a mi hijo, confesé, sintiendo un nudo en la garganta. Luca levantó la mirada. Sus ojos reflejaban comprensión. Yo perdí a mi hermana. Era mi mejor amiga. Su voz se quebró ligeramente, pero no apartó la mirada. Nos quedamos allí, compartiendo historias y silencios hasta que el café se vació y la noche cayó por completo. Al despedirnos, supe que había algo en él que era diferente. No era una distracción, era un recordatorio de que podía sentir algo más que dolor. Al llegar a casa, Rachel me esperaba en el sofá con una copa de vino y una sonrisa curiosa. Y bien, me dejé caer a su lado, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Conocía a alguien. Rachel levantó las cejas, sorprendida. Alguien que entiende. No sé si es más que eso, pero se siente bien. Ella asintió, dándome un apretón en la mano. Te lo mereces, Molly. Después de todo lo que has pasado, mereces algo bueno. La miré, sabiendo que ella también merecía lo mismo. Ambas lo merecíamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Los días comenzaron a sentirse menos pesados. Rachel y yo habíamos encontrado una especie de ritmo en nuestras nuevas vidas. Café Aurora se llenaba cada mañana con clientes habituales que nos saludaban con sonrisas genuinas. Las tardes pasaban entre risas, conversaciones sobre libros y planes para eventos que Rachel quería organizar en el local. Pero la paz, como aprendimos, era frágil. Una tarde de jueves, mientras preparábamos un estante para una lectura de poesía que Rachel había planeado, mi teléfono vibró en el bolsillo. Al principio no le di importancia, pensando que era alguna notificación sin trascendencia. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, sentí que el aire se volvía pesado. El aire a mi alrededor pareció congelarse cuando vi el nombre en la pantalla del teléfono. Ethan. Lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. Rachel, notando mi expresión, dejó de ordenar los libros y se acercó. ¿Todo bien? Preguntó con un matiz de preocupación en su voz. Sin decir nada, le mostré la pantalla. Rachel frunció el ceño. No tienes que contestar, dijo. Pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y necesidad de cerrar el círculo, me hizo deslizar el dedo y contestar. ¿Qué quieres? Pregunté con una voz más firme de lo que realmente me sentía. Al principio hubo silencio. Luego la voz de Ethan, tan familiar y tan desagradable al mismo tiempo, rompió la quietud. Molly, solo quería hablar, explicarte. Reí sin humor. ¿Explicarme qué? ¿Cómo casi me dejas morir? ¿Cómo preferiste salvar a un gato antes que a tu hijo? No es tan simple, replicó con su tono defensivo de siempre. Para mí lo es. Adiós, Ethan. Estaba a punto de colgar cuando escuché algo que me detuvo. Perdí mi trabajo, Molly. Yvonne, todo salió mal. Solo quería que supieras que nunca fue mi intención que terminara así. Por un segundo sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero desapareció tan rápido como llegó. Tus intenciones no importan, tus acciones sí, y estas te llevaron exactamente a donde mereces estar. Colgué sin esperar respuesta, y dejé el teléfono sobre la mesa, sintiendo cómo mi cuerpo se relajaba lentamente. Rachel me observaba, su expresión mezclando preocupación y orgullo. ¿Estás bien? Asentí, mejor de lo que pensé que estaría. Pero no terminó ahí. Esa misma noche, mientras compartíamos una cena sencilla en su apartamento, el teléfono de Rachel sonó. Al ver la pantalla, su rostro se endureció. Brandon, sin dudarlo, respondió con voz fría y controlada. ¿Qué quieres? No podía oír lo que decía del otro lado, pero vi cómo su expresión pasó de la ira al desconcierto y luego a la risa amarga. ¿Estás bromeando? ¿Ahora quieres hablar de segundas oportunidades? Hubo otra pausa. Luego su expresión cambió a una furia que rara vez le había visto. No, Brandon. No quiero saber nada más de ti. Y si vuelves a llamarme, te denunciaré por acoso. Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Nos quedamos en silencio unos segundos antes de que finalmente hablara. Dice que Yvonne lo usó, que está arrepentido, que quiere volver a empezar. La miré, buscando cualquier signo de duda en su rostro, pero no encontré ninguno. ¿Y qué piensas hacer? Rachel me miró directamente a los ojos, su expresión firme y decidida. Seguir adelante. No hay nada en el pasado que quiera recuperar. Nos quedamos en silencio un momento más, procesando lo que había pasado. Pero a pesar de las llamadas y las palabras vacías de arrepentimiento, sabíamos que nada de lo que Ethan o Brandon pudieran decir cambiaría lo que habíamos vivido. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que venía después era solo para nosotras. La mañana amaneció con una extraña sensación de anticipación. El aire parecía más denso, como si algo estuviera a punto de estallar. Retomamos nuestra rutina en Café Aurora, pero sabíamos que los fantasmas del pasado no se irían sin hacer ruido. La cafetería estaba llena ese día. La comunidad había respondido bien a los eventos culturales que Rachel organizaba, y esa tarde teníamos una lectura de poesía local. El ambiente era acogedor, con risas y conversaciones animadas, hasta que una presencia inesperada hizo que el aire se congelara. Brandon entró con la misma arrogancia de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su traición no hubiera dejado cicatrices profundas en Rachel. Se movió entre las mesas con la confianza de quien aún cree tener derecho a ocupar espacio en la vida de alguien. Rachel lo vio al mismo tiempo que yo. Sus labios se apretaron en una fina línea, pero no dijo nada.
nada. Solo se enderezó, dejó el paño sobre la barra con calma y caminó hacia él. Yo la seguí, lista para intervenir si era necesario, pero algo en su postura me dijo que no necesitaba ser rescatada. ¿Qué haces aquí, Brandon?, preguntó Rachel, su voz baja pero llena de veneno contenido. Brandon fingió una sonrisa casual, como si no hubiera un abismo entre ellos. Solo quería hablar. Pensé que podríamos resolver las cosas. Rachel soltó una risa seca que llamó la atención de algunos clientes cercanos. ¿Resolver qué? ¿Que preferiste salvar al gato de Yvonne mientras Molly estaba atrapada en un incendio? ¿O que apoyaste a tu hermano mientras destruía nuestras vidas? Brandon parpadeó, sorprendido por la dureza en su voz. No es tan simple, Rachel. No sabía que las cosas eran tan graves. Yvonne, Rachel lo interrumpió, alzando la voz. El café quedó en silencio. Siempre Yvonne, ¿sabes qué? Estoy cansada de escuchar su maldito nombre. Tú y tu hermano la pusieron por encima de nosotras una y otra vez. Pero ya no más. Brandon intentó acercarse, pero Rachel levantó una mano, deteniéndolo. No, no más excusas, no más mentiras. Tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones, porque yo ya tomé las mías. Sacó algo del bolsillo de su delantal. Era un sobre. Lo reconocí de inmediato. Los papeles finales del divorcio. Se los arrojó a Brandon, quien los atrapó torpemente. Su rostro pasó de la sorpresa a la humillación. La sala entera observaba y, por primera vez, Brandon pareció entender que había perdido más que un matrimonio. Había perdido el respeto, la dignidad y cualquier oportunidad de redención. Sin decir una palabra más, Rachel se giró y volvió a la barra, dejando a Brandon de pie en medio del café, sosteniendo el sobre como si fuera un peso demasiado grande para sus manos. Me acerqué a ella, sintiendo una oleada de orgullo y admiración. Eso fue increíble. Rachel me miró. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con la paz de quien finalmente ha cerrado una puerta para siempre. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Se lo debía a la Molly de hace un año y a sí misma. Brandon salió del café poco después, dejando tras de sí un silencio que lentamente fue reemplazado por susurros y miradas de complicidad entre los clientes. Pero a nosotras no nos importaba. Ese momento no era para ellos, era para nosotras. Esa noche, mientras cerrábamos el local, me di cuenta de cuánto habíamos cambiado. No éramos las mismas mujeres que habían firmado esos papeles de divorcio meses atrás. Éramos más fuertes, más seguras. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras recogíamos las últimas tazas. Rachel se detuvo un momento, considerando mi pregunta. Libre, por fin libre. Sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. Porque yo también me sentía así. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con Brandon trajeron una paz inesperada. Sin sus sombras persiguiéndonos, Café Aurora floreció aún más. Los eventos culturales se llenaban de gente y cada día parecía más fácil respirar. Pero incluso en la calma, había algo que no podíamos ignorar. El miedo a volver a sentir. Lucas seguía apareciendo en mi vida de la forma más sutil y constante. No era invasivo. No buscaba llenarme de promesas vacías o apresurar nada. Solo estaba allí, con su sonrisa tranquila y su manera de escuchar, que me hacía sentir que podía soltar el peso que aún llevaba en el pecho. Una tarde, después de una reunión del grupo de apoyo, caminábamos por el parque cercano. El aire estaba fresco y las hojas crujían bajo nuestros pies. Hablábamos de cosas triviales al principio, el clima, el café, libros que ambos habíamos leído. Pero entonces, Lucas se detuvo y me miró con esa intensidad suave que comenzaba a reconocer. Molly, sé que ambos hemos pasado por mucho. No quiero apresurarte a nada, pero me gusta pasar tiempo contigo y me preguntaba si te gustaría cenar conmigo alguna noche. Sentí como mi corazón latía más rápido. No era la primera vez que alguien me invitaba a salir después de Ethan, pero era la primera vez que me importaba. Tragué saliva, sintiendo el peso de la respuesta en mi lengua. Me encantaría, respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. La sonrisa de Lucas fue todo lo que necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta. Pero cuando llegué a casa y le conté a Rachel, la realidad me golpeó con más fuerza. ¿En serio?, preguntó ella, dejando caer la cuchara en su tazón de sopa. Asentí mordiéndome el labio. Sí, pero no sé si estoy lista. Rachel me miró por un largo momento antes de suspirar. Molly, mereces esto. Lo sé, lo merezco, pero también da miedo. Nos miramos, entendiendo exactamente a qué nos referíamos. ¿Tú también?, pregunté. Rachel se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos que no había visto antes. Hay alguien, un cliente habitual del café. Se llama Daniel. Es diferente. Sonreí, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Y qué vas a hacer? Rachel se quedó en silencio por un momento antes de responder. Creo que voy a invitarlo a un café. Si puedo enfrentar a Brandon en público, puedo invitar a un hombre a salir, ¿no? Reímos, el sonido llenando el apartamento con una calidez que hacía tiempo no sentíamos. Ambas estábamos dando pasos hacia adelante, aunque el miedo aún susurrara en nuestros oídos. La noche de mi cita con Lucas llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con algo sencillo pero bonito, sin querer parecer que me esforzaba demasiado. Rachel me ayudó a elegir el atuendo, dándome consejos y lanzando bromas para aliviar la tensión. Si no funciona, siempre puedes decir que te llamó Ethan y necesitas salir corriendo, bromeó, haciéndome reír. Lucas me llevó a un pequeño restaurante italiano en las afueras de la ciudad. El ambiente era cálido y acogedor, con luces suaves y música de fondo que no competía con nuestras voces. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestras pérdidas, pero también de nuestras esperanzas. No había presión. Solo dos personas compartiendo sus historias, encontrando consuelo en la compañía del otro. En un momento, Lucas tomó mi mano sobre la mesa. Su toque fue suave, pero envió una corriente de electricidad a través de mi piel. Molly, sé que no es fácil confiar después de lo que has pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí. Sin prisas, sin expectativas. Solo quiero estar contigo de la manera que necesites. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. No respondí de inmediato, pero apreté su mano, dejando que ese pequeño gesto hablara por mí. Cuando volví a casa esa noche, Rachel me esperaba despierta, su rostro iluminado por la curiosidad. ¿Y bien?, sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. Fue perfecto. Rachel suspiró, recostándose en el sofá. Daniel aceptó el café. Vamos mañana. Nos miramos. Dos mujeres que habían sido derribadas por el amor, pero que ahora encontraban el valor para volver a intentarlo. No porque necesitáramos a alguien que nos completara, sino porque merecíamos saber que el amor no siempre tiene que doler. Y mientras nos reíamos de nuestras propias inseguridades, supe que estábamos en el camino correcto. El día del juicio de Yvonne llegó con una mezcla de tensión y expectación. Rachel y yo decidimos asistir, no por venganza, sino porque necesitábamos
Esperábamos ver con nuestros propios ojos cómo el pasado finalmente enfrentaba sus consecuencias. Era el cierre que no sabíamos que necesitábamos. El tribunal estaba lleno. La prensa local había cubierto cada detalle del escándalo, y ahora todos querían ver cómo caía la mujer que alguna vez fue vista como una figura de admiración. Yvonne Chapman, la dueña del gato más famoso de la ciudad, ahora enfrentaba cargos por maltrato animal y fraude. Nos sentamos en la parte trasera de la sala, lo suficientemente lejos para no llamar la atención, pero lo bastante cerca para observar cada detalle. Cuando Yvonne entró, no era la mujer segura y manipuladora que conocíamos. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y su cabello perfectamente arreglado ahora parecía una máscara mal colocada. Pero lo que realmente me sorprendió fue ver a Ethan y Brandon entrando detrás de ella, juntos. Pero ambos parecían desgastados, como si el peso de sus malas decisiones finalmente los hubiera alcanzado. Sus rostros, antes arrogantes, ahora estaban marcados por el estrés y la humillación. Rachel me miró, sus labios curvándose en una mueca que decía más de lo que las palabras podían expresar. La evidencia contra Yvonne y los documentos falsificados que vinculaban a la clínica con donaciones fraudulentas eran abrumadores. Pero lo que realmente cambió el rumbo del juicio fue cuando uno de los testigos mencionó la relación de Yvonne con los hermanos Shaw. Un ex empleado declaró que Ethan y Brandon no solo estaban al tanto de algunas de las irregularidades, sino que también habían intervenido para encubrir ciertos incidentes. La sala estalló en murmullos. Rachel y yo intercambiamos miradas sorprendidas, pero no del todo. No solo habían sido cómplices emocionales, sino también partícipes en los crímenes. Cuando llegó el turno de Yvonne para testificar, su voz era apenas un susurro. Intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, alguien que solo quería ayudar a los animales, pero que había sido malinterpretada. Nunca quise que esto pasara. Dijo con lágrimas en los ojos que no convencían a nadie. Ethan y Brandon solo intentaban ayudarme. Ellos no sabían lo que realmente estaba pasando. Mentiras. Cada palabra era una distorsión de la verdad, un intento desesperado de salvarse. Pero lo más revelador fue cuando mencionó a Ethan. Ethan siempre fue mi apoyo. No sé qué habría hecho sin él. Lo vi encogerse en su asiento, como si esas palabras fueran un peso que ya no podía soportar. La lealtad que una vez le tuvo ahora era su condena. El juez no tardó en deliberar. Yvonne fue declarada culpable de todos los cargos, y aunque la sentencia exacta se anunciaría más adelante, sabíamos que su vida, tal como la conocía, había terminado. Cuando la audiencia terminó, Rachel y yo nos quedamos sentadas un momento más, absorbiendo el momento. No había alegría en verlos caer, solo una extraña sensación de justicia cumplida. Mientras salíamos del tribunal, cruzamos camino con Ethan y Brandon. Sus ojos encontraron los nuestros por un breve segundo. No dijeron nada, pero en sus miradas había una mezcla de reconocimiento y derrota. Sabían que habían perdido mucho más que una reputación. Habían perdido lo que nunca supieron valorar. Rachel rompió el silencio mientras caminábamos hacia el auto. No puedo creer que alguna vez estuve casada con ese imbécil. Reí, una risa ligera que sentí en lo más profundo de mi pecho. Yo tampoco, pero míranos ahora. Nos miramos, sabiendo que habíamos superado más de lo que alguna vez pensamos posible. Habíamos sobrevivido al fuego, al abandono y a la traición, y ahora estábamos listas para lo que viniera. Esa noche, en Café Aurora, organizamos una pequeña reunión con nuestros amigos más cercanos. No era una celebración del juicio, sino un recordatorio de cuánto habíamos avanzado. Lucas estaba allí, su presencia tranquila a mi lado, y Daniel no se separaba de Rachel. Nos mirábamos de vez en cuando, compartiendo sonrisas cómplices que decían más que las palabras. ¿Te sientes diferente?, me preguntó Lucas mientras observábamos a Rachel reír con sus amigos. Me detuve un momento analizando su pregunta. Sí, me siento libre. Él apretó mi mano suavemente. Te lo mereces, Molly. Miré alrededor, viendo a Rachel sonreír como no la había visto en años, y supe que tenía razón. Nos lo merecíamos. El juicio había cerrado un capítulo en nuestras vidas, pero la verdadera transformación comenzó después. Las cicatrices seguían allí, visibles e invisibles, pero ya no dictaban nuestras decisiones. Eran recordatorios de lo que habíamos superado, no anclas que nos mantenían atrapadas en el pasado. Molly, la mujer que una vez se ahogó en el humo de un incendio provocado por la indiferencia, ahora respiraba libremente. Y yo, Rachel, la amiga que había cargado con la culpa de no haber visto las señales antes, también había aprendido a soltar el peso de ese pasado. Los meses pasaron, y con ellos, la vida comenzó a florecer de formas que nunca habíamos anticipado. Molly encontró consuelo en su relación con Lucas. No fue un romance de cuento de hadas ni una historia de pasión desbordante. Fue algo más valioso. Una conexión basada en la comprensión mutua, en la paciencia y en el respeto. Lucas no intentaba llenar el vacío que Ethan había dejado, y eso era precisamente lo que Molly necesitaba. Una mañana, mientras preparábamos el café en Café Aurora, Molly llegó con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Tengo algo que contarte, dijo, con los ojos brillando. Dejé la cafetera y la miré con curiosidad. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo antes de soltar la noticia. Estoy embarazada. El silencio duró solo un segundo antes de que la abrazara con fuerza, sintiendo mis propios ojos llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura alegría. Molly había pasado por el infierno y había salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. Estoy tan feliz por ti. Susurré, apretándola. Estoy asustada, admitió, separándose un poco para mirarme a los ojos. Pero también emocionada. Siento que esta vez es diferente. Y lo era, porque esta vez ella no estaba sola. Tenía a Lucas, y me tenía a mí. Por mi parte, Daniel se había convertido en una parte constante de mi vida. Al principio dudaba de mis sentimientos, temiendo que fuera solo una reacción a la soledad o al vacío que Brandon había dejado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Daniel no estaba allí para reemplazar a nadie. Estaba allí porque veía en mí a la mujer que yo había olvidado que era. Una noche, mientras cerrábamos el café después de un evento de micrófono abierto, Daniel me tomó de la mano y me llevó al pequeño escenario. ¿Qué haces?, pregunté riendo. Quiero que escuches algo, dijo sacando su guitarra. Se sentó y comenzó a tocar una melodía suave, su voz llenando el espacio vacío del café. No era una canción de amor convencional, era una historia sobre dos personas que encontraron consuelo en medio del caos, que aprendieron a confiar de nuevo después de haber sido rotas.
Cuando terminó, me miró directamente a los ojos. Rachel, no necesito que seas perfecta, solo necesito que seas tú. Ese momento supe que no había más dudas. Podía amar de nuevo y hacerlo sin miedo. La cafetería se convirtió en más que un negocio. Era un refugio para otros que habían pasado por sus propios fuegos, un lugar donde las cicatrices eran bienvenidas y las historias compartidas se convertían en parte del alma del lugar. El día del baby shower de Molly fue una celebración no solo de la nueva vida que venía en camino, sino de todo lo que habíamos construido juntas. La cafetería estaba decorada con luces suaves y flores frescas. Nuestros amigos estaban allí, incluyendo a Lucas y Daniel, quienes se habían convertido en pilares silenciosos de nuestro pequeño mundo. Molly se acercó a mí, colocando su mano sobre la mía. No estaría aquí sin ti. Sacudí la cabeza sonriendo. Nos tenemos la una a la otra, eso es lo que importa. Miramos alrededor, viendo cómo la vida continuaba, cómo las heridas sanaban y cómo el futuro ya no era una amenaza, sino una promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. La perspectiva de Rachel. Los años pasaron, pero la esencia de quienes éramos y lo que habíamos superado quedó grabada en cada rincón de nuestras vidas. Las cicatrices seguían allí, pero se habían convertido en mapas de nuestro crecimiento, no en recordatorios de nuestro dolor. Café Aurora prosperó, convirtiéndose en un símbolo para la comunidad. No era solo un lugar para tomar café, sino un espacio donde las historias se compartían, donde la gente encontraba consuelo y donde la vida continuaba. Una taza a la vez. Molly estaba radiante. Su embarazo había sido un viaje lleno de altibajos emocionales, pero Lucas había estado a su lado en cada paso. El día que dio a luz a su hija, Emma, estuve allí, sosteniéndole la mano, recordando todo lo que habíamos pasado juntas. Cuando escuché el primer llanto de Emma, supe que no era solo el nacimiento de una niña, sino el renacimiento de Molly, verla con su hija en brazos. Con Lucas a su lado, fue una imagen que nunca olvidaré. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Había amor, sí, pero también la memoria de las luchas que la llevaron hasta allí, y eso hacía todo más significativo. Por mi parte, Daniel y yo encontramos nuestro propio ritmo. No nos apresuramos, aprendimos a disfrutar de cada momento sin la presión de expectativas externas. Su apoyo fue constante, pero nunca invasivo. Me permitió ser yo misma, con mis defectos, miedos y cicatrices. Y un día, mientras organizábamos el café, me entregó una pequeña caja. Mi corazón latió más rápido, pensando en lo que ese gesto podría significar, pero cuando la abrí no era un anillo, era una llave. Quiero que sepas que este es nuestro espacio, no solo el mío, dijo con voz suave pero firme. No necesito una respuesta ahora. Solo quiero que sepas que, cuando estés lista, este lugar también es tu hogar. No lloré. No porque no me conmoviera, sino porque entendí que no necesitaba demostrar mi vulnerabilidad con lágrimas. Le sonreí. Tomé la llave y supe que, aunque el pasado siempre estaría allí, el futuro era nuestro para escribir. Un nuevo comienzo. La última noche que compartimos juntas en el café, antes de que Molly y Lucas se mudaran a su nueva casa, fue una mezcla de nostalgia y celebración. Emma dormía en su cochecito junto a la ventana y la luz tenue del café iluminaba los rostros de nuestros amigos. Molly levantó su taza de café, porque incluso después de todo seguía prefiriendo el café al champán, y nos miró a todos con esa sonrisa que había recuperado después de tanto tiempo. Por los nuevos comienzos, dijo. Todos levantamos nuestras tazas, repitiendo sus palabras. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, supe que el brindis era más que una simple frase. Era una promesa, una afirmación de que, sin importar lo que la vida nos arrojara, estábamos listas. Después de que todos se fueron, Molly y yo nos sentamos en el viejo sofá que habíamos comprado cuando abrimos Café Aurora. Emma dormía profundamente, y el silencio del café era reconfortante. ¿Recuerdas cuando pensábamos que no saldríamos de todo esto? Preguntó Molly, su voz baja. Asentí, recordando las noches en que el dolor parecía insuperable. Pero aquí estamos, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. Luego, Molly se giró hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Nosotras no solo sobrevivimos, Rachel, vivimos. Y tenía razón. No éramos las mismas mujeres que una vez fueron traicionadas y rotas. Éramos más fuertes, más sabias y más valientes. Habíamos elegido la vida que queríamos, no la que el pasado intentó imponernos. Cuando salimos del café esa noche, el aire fresco de la madrugada nos envolvió. Miramos el letrero iluminado de Café Aurora una última vez antes de apagar las luces. Hasta mañana, dije, sabiendo que ese mañana no era solo un nuevo día, sino una nueva vida. Caminamos juntas hacia el futuro, dejando atrás las sombras del pasado, sabiendo que, pase lo que pase, siempre nos tendríamos la una a la otra. Y eso era suficiente. Si esta historia de superación y amistad verdadera te conmovió, no olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite inspiración y suscribirte al canal para más historias emocionantes. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te pareció el viaje de Molly y Rachel? Recuerda, siempre hay un nuevo comienzo esperándote.